Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos ve, no olvide darle al botón de suscribirse. Además, considere hacerse miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero, como mínimo, vea este programa, dele a me gusta, compártalo y comente. Sin más preámbulos, déjenme dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Juan González. Juan es uno de los periodistas más influyentes de Estados Unidos y copresentador de Democracy Now! Es autor de Harvest of Empire, una obra fundamental sobre la intervención estadounidense en América Latina y su relación con la migración. Durante décadas, ha sido una voz destacada en la denuncia del imperialismo estadounidense, la injusticia racial y el poder corporativo. Juan, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Oh, un placer estar aquí. Oh, my pleasure to be here. Quería empezar con la escalada de Estados Unidos contra Venezuela. Pero antes de llegar a Venezuela, ¿podrías hablar de la política interna en Estados Unidos que está impulsando esta escalada que estamos viendo? Asesinatos regulares, ejecuciones extrajudiciales, si se quiere, en las aguas del Caribe, en aguas internacionales. Todo esto se ha etiquetado como narcoterrorismo, realizado en nombre de la seguridad nacional. Si pudieras desentrañar la política interna en torno a la inmigración y contra los gobiernos y experimentos de izquierda en América Latina, particularmente en Cuba y Venezuela, y cómo todo eso se ha empaquetado recientemente, o quizá no tan recientemente, en esta gran narrativa del narcoterrorismo y la seguridad nacional, eso daría algo de claridad a nuestros espectadores. Bueno, está claro que desde que la segunda administración de Trump llegó al poder ha habido un cambio notable. Primero, en la cantidad de atención que el gobierno federal presta a América Latina. Y segundo, en la enorme represión. Ha habido otras represiones contra la inmigración a lo largo de la historia de Estados Unidos. Esto no es nuevo. Se puede retroceder a la década de 1850 y al movimiento Know Nothing, que buscaba restringir y criminalizar a los inmigrantes irlandeses cuando llegaron al país en la década de 1840. Y hubo un movimiento Know Nothing muy grande en el país, esencialmente miembros de derechas del Congreso, que buscaban ampliar el tiempo que los inmigrantes irlandeses debían esperar antes de convertirse en ciudadanos, restringir sus derechos de voto, criminalizarlos y encarcelarlos como supuestas fuentes de disturbios en el país. Luego vino el periodo de exclusión china en la década de 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de eso llegaron las numerosas represiones contra la migración mexicana. En la década de 1930 bajo el presidente Hoover, con deportaciones masivas. En la década de 1950 bajo el presidente Eisenhower, con la operación Wetback y más deportaciones masivas. Y ahora tenemos esta última oleada bajo la segunda administración de Trump. Así que esto ha sido una característica distintiva de la política estadounidense. En tiempos de crisis, el sistema reprime la mano de obra migrante, la misma que recluta en épocas de expansión económica, pero luego la criminaliza y la convierte en chivo expiatorio durante las recesiones. Lo que estamos viendo aquí, por supuesto en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos sino en todo Occidente industrializado, es la crisis a la que se enfrenta el imperialismo debido a su incapacidad para seguir expandiéndose por todo el mundo. Así que está reprimiendo internamente, una vez más, señalando y culpando a los migrantes. Y en el caso de Estados Unidos, son especialmente los latinoamericanos quienes están siendo objeto de esa persecución. Y eso, creo, es la raíz de la crisis. Lo que es diferente aquí, sin embargo, es que a diferencia de administraciones anteriores que ignoraron América Latina porque estaban tan preocupadas por Oriente Medio, o en el caso de la administración Biden por la guerra en Ucrania, esta administración realmente, como parte de su intento general de levantar barreras al comercio internacional,
ha decidido reafirmar la vieja doctrina Monroe de una manera nueva. Básicamente está intentando restablecer la hegemonía sobre América Latina. Y creo que eso se vio de inmediato cuando Trump, en sus primeras semanas en el cargo, empezó a afirmar que quería reafirmar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá. Y por cierto, no creo que la mayoría de la gente se haya dado cuenta, pero todo ese plan suyo para que la firma de capital privado Blackstone se hiciera con la empresa con sede en Hong Kong que gestiona los puertos de Panamá, se ha venido abajo. En esencia, todo el acuerdo se ha derrumbado y no ha habido ninguna noticia al respecto en la prensa estadounidense porque China, ya que todavía tiene soberanía sobre Hong Kong, comenzó de inmediato a investigar a la empresa CK Hutchison, que estaba a punto de vender los puertos a Blackstone y su consorcio. Y luego, Panamá anunció recientemente que ha vuelto a sacar a licitación la venta de esos puertos. China insiste en que quien quiera que se haga con CK Hutchison tendrá que aceptar que ella tenga poder de veto sobre las políticas de esa empresa. Así que el intento de Trump al principio de afirmar, "Oh, hemos recuperado Panamá, el Canal de Panamá, expulsando a esta empresa china", se ha derrumbado por completo. Pero esa es la política del gran garrote que Trump inició. Y cada vez más, ahora vemos lo que ha ocurrido con sus ataques militares a pequeñas embarcaciones que salen de Venezuela o de Colombia, y las afirmaciones de que se trata de narcotraficantes, que es temporada abierta para matar a personas solo por la acusación de Estados Unidos de que son narcotraficantes. Y por supuesto con las crecientes amenazas de un posible ataque militar directo contra la propia Venezuela. Y creo que ese es el verdadero peligro al que se enfrenta América Latina en este momento. Es interesante que en el caso de las sanciones a CK Hutchison y los puertos de Panamá, es importante señalar que ahora que Estados Unidos ha perdido efectivamente la guerra comercial, arancelaria y de sanciones frente a China, la dinámica ya no es la misma que cuando Trump acababa de llegar al poder y comenzó a utilizar esas medidas coercitivas. Si pudieras, danos algunos detalles sobre la escalada de Estados Unidos contra Venezuela, porque los estudiosos de Venezuela, pienso en el profesor Steve Elner y en Miguel Tinker Salas, han estado argumentando que, aunque existe un contexto latinoamericano más amplio, países como Venezuela y Cuba han sido sometidos a una presión mucho más dura, una especie de agresión o guerra imperial por parte de Estados Unidos. En ese sentido, una escalada contra el presidente Lula en Brasil o contra otros gobiernos de izquierda en América Latina es diferente de la escalada contra el proyecto socialista cubano o el proceso bolivariano venezolano. Y lo hemos visto. Es decir, uno puede remontarse hasta 1999, pero al menos desde 2015, cuando Obama intervino e impuso sanciones, hemos visto una serie de escaladas de distintas formas, desde campañas de asesinato, sanciones, operaciones de cambio de régimen, declaraciones de oposiciones como gobiernos legítimos y ahora las recientes escaladas. Así que hablemos de por qué Venezuela. ¿Por qué las élites gobernantes de Estados Unidos están tan obsesionadas con extinguir el proceso bolivariano venezolano? Bueno, creo que la cuestión clave claramente es la enorme riqueza petrolera y mineral de Venezuela. Incluso en los primeros años de la revolución de Chávez, Venezuela seguía vendiendo en gran medida su petróleo a Estados Unidos, por lo que las empresas estadounidenses seguían beneficiándose básicamente del petróleo venezolano. Pero lo que ha ocurrido cada vez más durante el periodo de Maduro es que China se ha convertido en el principal comprador del petróleo venezolano, porque como resultado de todas las duras sanciones, impuestas primero durante Obama, luego ciertamente en la primera presidencia de Trump, continuadas por Biden y ahora en la segunda presidencia de Trump,
Venezuela se ha visto obligada a buscar otros compradores para su petróleo. En un momento dado, creo que alrededor del 70% del petróleo de Venezuela se destinaba a China. 70% of Venezuela's oil was going to China. Now it's down to about 45%. Ahora ha bajado alrededor del 45%, pero sigue siendo, con diferencia, el mayor comprador de petróleo venezolano. En agosto se anunció que una empresa privada china, China Concord Resources, había cerrado un acuerdo para desarrollar 2 nuevos yacimientos petrolíferos en Venezuela, que producirán unos 60,000 barriles diarios. Están invirtiendo $1,000 millones en Venezuela. Así que hay una sensación creciente de que las mayores reservas de petróleo del mundo se están escapando del control de Estados Unidos. Y por supuesto, cuando tratamos con un gobierno que redobla la importancia del petróleo y el gas natural en su producción, esto supone un problema. Y Trump fue citado célebremente, creo que durante su primera administración, diciendo: ¿por qué no nos quedamos con el petróleo de Venezuela? Creo que esa es una gran fuerza impulsora. Lo que está ocurriendo con hacia dónde va actualmente el petróleo de Venezuela y hacia dónde en la mente de la administración Trump debería ir. Pero ya sabes, eso forma parte del cambio general en América Latina que va a hacer que una nueva intervención estadounidense en la región sea extremadamente difícil. No es la misma América Latina de hace 100 años, durante la política del Gran Garrote implementada por primera vez por Teddy Roosevelt. Ni siquiera es la América Latina de hace 50 años. Esta es una región mucho más independiente de lo que era, en general, hace décadas. China es el principal socio comercial de 9 países de América Latina. China is the main trading partner for 9 countries in Latin America. It's the main trading partner for Brazil, Argentina. Es el principal socio comercial de Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Cuba. Todos esos países dependen más de China para su sustento económico que de Estados Unidos. Esos países no verán con buenos ojos una intervención directa de Estados Unidos en América Latina, y México tampoco. Aunque el principal socio comercial de México es Estados Unidos, México no verá con buenos ojos ninguna intervención militar estadounidense en Venezuela. Por lo tanto, habrá mucha más oposición a nivel estatal por parte de los países latinoamericanos. Y ni siquiera estamos hablando de Honduras y Nicaragua, que también se opondrán firmemente a una intervención de Estados Unidos. Así que creo que habrá mucha más oposición a nivel de Estado a Estado. Luego, el otro problema está en el nivel de la gente. Estados Unidos va a tener un problema para intervenir en Venezuela. Tengo entendido que el portaaviones Gerald Ford está programado para llegar a principios de la próxima semana al Caribe, y eso forma parte del aumento de los despliegues militares. Entonces, ¿cómo va a deshacerse Estados Unidos de Maduro? O bien tienen que intentar entrar allí y asesinarlo, y quizá algunos de los otros líderes clave que lo rodean, y luego tratar de instalar un gobierno de reemplazo, que muy probablemente estaría encabezado por María Corina Machado. Pero ¿cómo se instala ese gobierno? O bien hay que separar una parte del ejército venezolano, o bien hay que poner tus propias botas sobre el terreno para instalar ese gobierno. Y creo que ese va a ser el gran problema. Por eso todavía existe reticencia, especialmente en algunos sectores del ejército estadounidense, a continuar por este camino. La revolución bolivariana lleva ya más de 25 años en el poder, y uno de los aspectos clave de esta revolución, de otras revoluciones socialistas que han tenido lugar en América Latina, es que desde que Chávez surgió dentro del ejército y formó un núcleo de oficiales militares de izquierda, la revolución siempre se ha centrado en politizar al ejército en una dirección progresista. Así que no va a ser tan fácil dividir al ejército, o existe una fuerte posibilidad de una guerra civil, con algunas secciones de las Fuerzas Armadas defendiendo al gobierno actual,
y otras oponiéndose a él. Por lo tanto, no será una situación sencilla destituir a Maduro en ese sentido. Y otra cosa que creo que la gente quizá no haya notado la semana pasada. Maduro hizo un llamamiento a voluntarios internacionales para que vinieran a Venezuela a apoyar la revolución bolivariana. Dijo que si Estados Unidos ataca, darán la bienvenida a cualquiera que quiera unirse a ellos para luchar contra la invasión. Te garantizo que habrá cubanos que formarán parte de esa resistencia. Habrá nicaragüenses que formarán parte de esa resistencia y también habrá colombianos. Ahora bien, este es otro aspecto de la historia latinoamericana al que la mayoría de los forasteros no presta mucha atención. El movimiento revolucionario más grande y extenso de la historia de América Latina tuvo lugar en Colombia durante los últimos 60 años. Colombia, una vez más, es un país muy grande. Tiene 52 millones de habitantes. Es el segundo país hispanohablante grande de América Latina y su población está casi al nivel de la de España en este momento. Durante décadas, Colombia tuvo múltiples ejércitos guerrilleros de izquierda que operaban dentro del país y luchaban contra el gobierno. Había, por supuesto, el grupo más grande, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero también existía el movimiento guerrillero M-19, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el EPL o Ejército Popular de Liberación, y alrededor de media docena más pequeños. Todos ellos fueron importantes grupos guerrilleros que combatieron al ejército en Colombia durante 30 o 40 años. Uno de ellos, el ELN, aún no ha alcanzado realmente un acuerdo de paz, mientras que los demás sí lo han hecho. Y el actual presidente Gustavo Petro fue miembro del M-19. Fue uno de los guerrilleros. Así que, al lado de Venezuela, hay cientos de miles de exguerrilleros en Colombia, muchos de los cuales creo que acabarán ofreciéndose como voluntarios para apoyar la revolución venezolana. Por lo tanto, esta no será una tarea fácil para Estados Unidos, llevar a cabo una intervención o un cambio de régimen en Venezuela, porque a nivel de Estado, América Latina es muy diferente. Y a nivel popular, dado que hay tantos movimientos que se han desarrollado en Nicaragua, Honduras, Cuba y Colombia, a nivel de pueblo a pueblo, había mucho más apoyo al gobierno que en intervenciones anteriores de Estados Unidos. Y se ha informado de que incluso la oposición está dividida en cuanto al tema de la intervención militar. Mientras que en la cuestión de las sanciones, la oposición de extrema derecha se mostraba relativamente unida, pensando que eso presionaría al gobierno de Maduro para que cayera. Cuando se trata de una campaña militar, incluso Edmundo González, según se informa, se ha distanciado de María Corina Machado. Así que ese podría ser otro factor a tener en cuenta a medida que Estados Unidos intensifica su campaña militar. Sí, y quiero decir, la oposición en Venezuela siempre ha estado muy fracturada. Ese ha sido parte de su problema. Nunca ha logrado unirse. Y por supuesto, con el fiasco de Juan Guaidó hace varios años, siguen existiendo todas esas fracturas y divisiones dentro del movimiento de derechas. La única razón, creo yo, por la que la administración Trump está prestando tanta atención a esto es la enorme influencia de Marco Rubio, como exsecretario de Estado y como político anticomunista acérrimo, hijo de refugiados cubanos, y la influencia que ejerce dentro de la administración Trump. Es Rubio quien realmente está encabezando esto, junto con Stephen Miller, en este esfuerzo por decir, oye, simplemente vamos a deshacernos de esto. Bueno, no va a ser tan fácil como ellos piensan hacerlo. Y creo que, como mencionaste, la propia oposición en Colombia está dividida sobre si una intervención militar directa mejoraría o empeoraría la situación de su movimiento opositor. Como comentario al margen, me pareció muy llamativo tu punto sobre la politización del ejército en Venezuela.
Quiero decir, contrasta fuertemente con lo que vimos en Chile entre 1970 y el 73. Estuve leyendo los escritos de Paul Suisse sobre la incapacidad de Allende para defender realmente la revolución, y una de sus tesis centrales era que no politizó al ejército, ya fuera porque asumía que se mantendría neutral o porque temía enfrentarse a él. En cualquier caso, me interesaba conocer tu opinión sobre el papel de países como Brasil. Dado que por un lado, con el giro hacia China, la expansión de las relaciones entre China y América Latina, hemos visto un enorme fortalecimiento de los lazos entre Brasil y China. Quiero decir, el caso de la soja es un ejemplo muy interesante, dado que gran parte de la influencia de China no provino solo de las tierras raras, sino también de la soja. Trasladó sus importaciones de Estados Unidos a Brasil, perjudicando a Estados Unidos, donde más le dolía. Pero Brasil no ha sido muy claro respecto a su relación con Venezuela. No vimos a Lula en la toma de posesión del presidente Maduro. Estuvieron allí el presidente de Nicaragua, Ortega, y el presidente de Cuba. Así que tengo curiosidad, ¿qué tipo de papel desempeñaría Brasil en esto? ¿Crees que Brasil ha hecho declaraciones lo suficientemente firmes contra lo que está haciendo Estados Unidos o ha fallado relativamente en su deber de hacer lo que debería haber hecho? Bueno, creo que no solo Brasil, sino incluso Colombia bajo Petro, fue muy crítica con los resultados más recientes de las elecciones en Venezuela y mantuvo cierta distancia con el gobierno de Maduro. Pero creo que siempre hay diferencias, incluso entre los llamados gobiernos y líderes progresistas de la región. Aún así, existe una unanimidad relativa en la idea de que la era en la que Estados Unidos dictaba los asuntos de América Latina ha terminado. Y creo que la administración Trump, en esencia, se dio un tiro en el pie al primero aumentar los aranceles a Brasil y segundo intentar interferir en la situación interna de Brasil, concretamente en el juicio al expresidente Bolsonaro por intentar un golpe de Estado. Así que no veo a Lula, de ninguna manera, apoyando una intervención estadounidense en Venezuela, por muchas diferencias que pueda tener con el gobierno venezolano. Y creo que ahora será Brasil tan activo, digamos, en apoyar a los voluntarios que van a luchar como podrían ser Cuba o Nicaragua o algunos de estos otros países. No, pero no tienen por qué serlo. Lo principal es que como gobierno sin duda se opondrán y dirán no a una intervención militar o a un intento encubierto de derrocar al gobierno. Así que creo que se mantendrán firmes en ese sentido. Y además Brasil entiende ahora de nuevo, China desempeña un papel importante. Ciertamente tiene un papel en las Naciones Unidas, pero también lo tiene en el progreso económico de todos estos países. Y Brasil comprende que su futuro crecimiento económico está menos vinculado a Estados Unidos y más a un orden mundial multipolar en el que China, Rusia y otros, como Turquía, son socios más integrales. Esta es mi penúltima pregunta, y quería que explicara un poco la relación entre las diferentes clases de migrantes o inmigrantes venezolanos en Estados Unidos y su conexión con la política de extrema derecha allí. El profesor Steve Eller ha escrito que alrededor del 15% de los inmigrantes venezolanos tienen ciudadanía estadounidense y que proceden de la capa superior de la estructura de clases, personas que quieren distinguirse, por así decirlo, de las capas inferiores que llegaron más tarde, durante las olas posteriores de democracia. Les desagrada profundamente el tipo de gobierno de izquierdas en su país de origen. Y por eso, por ejemplo, en Florida, Trump fue allí a hacer campaña. Ahora, por supuesto, muchos de ellos se han desilusionado. Como dijo uno de ellos, ahora todos nos estamos apartando. Pero si pudiera hablar sobre esta política de clases, las dinámicas de clase y la política en torno a la inmigración y los movimientos de extrema derecha en Estados Unidos, sería de gran ayuda.
Yeah, well, I think it's definitely true of the Sí, bueno, Venezuelan. creo que es definitivamente cierto en el caso de la migración venezolana de, digamos, la última década o algo así, que se trata de uno de los flujos migratorios más formados de la historia de Estados Unidos. Creo que el Migration Policy Institute ha publicado algunos informes sobre esto que puedes consultar en línea. Pero creo que la cifra actual, y no me cites con exactitud, es que más del 50% de todos los venezolanos que han llegado a Estados Unidos en la última década tienen un título universitario o superior. En cambio, en la población adulta estadounidense, solo alrededor del 37% tiene un título universitario superior. Así que los venezolanos que han venido aquí, en general, no todos, pero en general, están mucho más formados que los estadounidenses que ya viven aquí. Far more educated than the Americans who are here. And they are certainly much more educated than the Venezuelans who Y sin duda están mucho más formados que los venezolanos que se quedaron en Venezuela. Así que se trata de una población altamente educada. Y como mencionaste, muchos, aunque no todos, provienen de las clases medias y altas de Venezuela. En cuanto a su carácter de clase, se asemejan más a la migración cubana de finales de los años 50 o a las migraciones nicaragüenses de principios de los 80. Por lo tanto, muchos de ellos suelen llegar con ideas antirrevolucionarias o antisocietas. Mi expectativa es, una vez que muchos se integren en Estados Unidos y aprendan el idioma, prosperarán porque llegaron con capital humano. they will rise up because they came with human capital. Even though they didn't come with their belongings, they came with. Aunque no vinieron con sus pertenencias, sí trajeron la educación que recibieron y sus vínculos de clase. Por eso tienen mucho más capital humano y ascenderán rápidamente dentro de la comunidad latina hacia sectores más privilegiados. Pero esto no es algo exclusivo de los venezolanos. En general, la migración desde América Latina en los últimos 20 años ha sido mucho más de clase media que en décadas anteriores. Esto también se cumple para las personas que vienen de Colombia e incluso de Puerto Rico. En la década de 1950, los migrantes de Puerto Rico eran en su mayoría no cualificados y llegaron como trabajadores, hoteleros o fabriles. Hotel workers or factory workers. Today, those coming from Puerto Rico, where I was born. Hoy en día, quienes vienen de Puerto Rico, donde nací, en su mayoría tienen estudios universitarios. Son ingenieros, médicos, personas que, debido al colapso de los niveles económicos en América Latina, las clases medias ya no pueden sobrevivir, progresar ni encontrar trabajo en sus campos de estudio. Por eso emigran. En términos generales, creo que parte del creciente conservadurismo político dentro de la comunidad latinoamericana refleja un cambio de clase en el proceso migratorio. Están llegando personas con mayor fe en el sistema capitalista a este país, especialmente desde Venezuela, pero creo que también ocurre en muchos otros países, ya sea México, Puerto Rico, Colombia o Perú. Mi pregunta final trata sobre algo que discutimos la última vez que te tuvimos aquí, las conversaciones en la izquierda sobre ciertos gobiernos. La vez anterior hablamos de China, Rusia e Irán, pero ahora quiero trasladar esa conversación a Venezuela, ya que es el tema más urgente. Ha habido grandes debates en revistas latinoamericanas sobre la demonización de Maduro, incluso dentro de sectores de la izquierda. Quería preguntarte tu opinión sobre este debate, especialmente teniendo en cuenta que, en un momento en que Estados Unidos está acumulando vastos recursos militares alrededor de la costa de Venezuela, y que incluso medios convencionales como Bloomberg afirman que es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra una invasión estadounidense, más que de si ocurrirá, Zoran Mamdani dice que un socialista democrático es diferente de los dictadores de Cuba y Venezuela. Different from the dictators in Cuba and Venezuela. I mean, that does reflect something about the US left. Quiero decir, eso sí refleja algo sobre la izquierda estadounidense. E incluso en Democracy Now!, y no he revisado todo el archivo, hemos visto a Democracy Now! Invitar a Gabriel Hetland, pero no a personas como Steve Elner o Miguel Tinker Salas,
que sostienen que es importante defender a Maduro a pesar de algunos de sus errores, los cuales están estrechamente ligados a las sanciones estadounidenses. Algunos de ellos, como Hetland y otros, no lo ven así. Piensan que la izquierda puede realmente defender el socialismo en Venezuela y al mismo tiempo promover la idea de derrocar a Maduro. Así que quería conocer tu opinión sobre estas tendencias dentro de la izquierda estadounidense y si pudieras compartir cómo te sientes respecto a estos debates. Yeah, well, it's Sí, bueno, ya sabes, creo que escritores como Domenico Lo Zurdo, que escribió sobre esto hace años, la naturaleza del marxismo occidental, sostienen que los marxistas occidentales creen en el socialismo en teoría, pero condenan prácticamente cada intento y práctica del socialismo en el mundo. Y creo que no se puede tener todo a la vez. Se puede defender un socialismo democrático, no hay duda de eso. Y según mi experiencia, el socialismo democrático es un gran concepto en teoría. Pero en la práctica, el capitalismo aplastará a cualquier gobierno que sea socialista democrático, porque no opera en el mundo real de una lucha constante entre el capital y el trabajo por una mayor libertad para la mayoría de las personas del planeta. Creo que existe una tendencia entre la gente de Estados Unidos y de Europa Occidental a criticar todos estos desarrollos de modelos socialistas en el mundo, ya sea en China, Vietnam, Cuba, Nicaragua o Venezuela. Todos tienen sus defectos de una forma u otra, pero hay una diferencia fundamental entre ellos y el sistema tal como lo conocemos en el occidente capitalista avanzado. Y es que sus gobiernos intentan construir una vida mejor para la mayoría de su población. Y a menudo lo consiguen de maneras que no reciben mucha atención. Así que creo que se puede ser crítico, pero al mismo tiempo no caer en la trampa de lo fácilmente que los movimientos socialistas democráticos pueden ser aplastados cuando se convierten en una amenaza real para el capitalismo. Y Allende no es el único ejemplo. Hay muchos a lo largo de la historia, incluso entre los movimientos socialdemócratas que en realidad no eran tan socialistas. That really weren't as socialist. If you look at Juan Bosch. Si miras a Juan Bosch en la República Dominicana, él era un socialista democrático. Llegó al poder y en cuanto empezó a avanzar en una dirección que el sistema no quería, fue aplastado y derrocado. Y creo que ese es el problema fundamental al que se enfrentan todos los partidarios del socialismo democrático. No pueden aceptar la realidad de que a veces, para implementar el socialismo, hay que enfrentarse a quienes intentan aplastarte. Creo que ese es un debate que la izquierda en Estados Unidos y en Europa seguirá teniendo. Pero yo siempre me inclino más por el lado de que el objetivo principal de un movimiento socialista debe ser encontrar formas de mejorar las condiciones de vida y la existencia de la gran mayoría de los trabajadores de un país. Of the vast majority of the workers of a country. De acuerdo. Y añadiría que no debemos perder de vista cómo la escalada imperial hace que ese proyecto sea cada vez más difícil. Porque quiero decir, en Venezuela, por ejemplo, hay pruebas claras de algunas de las medidas que Maduro ha tenido que tomar para hacer frente a las sanciones. Pero dejémoslo ahí, Juan. Ha sido un placer tenerte aquí. Let's leave it there, Juan. It was a pleasure having. Please. Gracias por la invitación para compartir reflexiones con vosotros. Muchas gracias. Thank you so much. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Forget to hit the subscribe button.